Buenos días, estudiantes. En esta clase vamos a revisar la base de datos llamada PDB, que es una base de datos en donde se encuentran almacenados las estructuras, las formas tridimensionales de las proteínas. Para eso vamos a ir a Google, vamos a escribir lo siguiente, PDB, y vamos a entrar a este sitio web, Protein Data Bank. Este sitio web es un repositorio a nivel mundial que almacena la información sobre las estructuras tridimensionales de las proteínas, o sea, la forma de las proteínas. Este repositorio es un repositorio global, eso significa que cada vez que se descubre la forma tridimensional de una proteína, se almacena en esta base de datos. Existen otros dos repositorios que son mirrors, son espejos de este, que también almacenan la información. Pero este es el primero y es el que principalmente recomendamos por las diferentes características que posee, que vamos a revisar a continuación. Si ven, en esta columna de la izquierda hay una serie de opciones para revisar. Acá hay una parte que dice Learn. Los invito a que la revisen porque aparecen diferentes contenidos que les ayuda a profundizar sobre qué son las proteínas, la estructura de las proteínas y sobre esta base de datos como tal. Existen muchas alternativas aquí para ir aprendiendo desde diferentes niveles, de niveles básicos hasta niveles más avanzados. Existen niveles que pueden ir aplicados a, por ejemplo, para colegio, para enseñanza media, donde uno puede ver cosas que son relativamente básicas con respecto al uso de las proteínas. Puede uno, por ejemplo, imprimir cierta estructura de proteína y armarlas como que fueran un origami. Existen hasta libros para colorear incluso. Hay diferentes herramientas educativas sobre las proteínas podemos encontrar acá en esta sección. Adicionalmente podemos encontrar otra información interesante. Si se ven acá, él dice moléculas del mes. Acá hay una serie de lista de moléculas que son interesantes, de proteínas interesantes, que han sido revisadas y se hace una pequeña reseña sobre lo que hacen, para qué funcionan, etc. Y cómo esto está relacionado con su forma tridimensional. Así que también es una buena forma de ir aprendiendo sobre algunas proteínas en particular. Y la otra parte, la que nos interesa a nosotros como bioinformáticos, es lo que tiene que ver con descargar las proteínas como tal. ¿Ya? Cuando uno anda buscando una proteína, va a buscar esta, o utilizar en esta barra de búsqueda. Y una forma, por ejemplo, es a través del nombre de la proteína. Hemoglobina, por ejemplo. Y aquí les sale, ¿cierto?, una predefinida la búsqueda. Hemoglobin, todo esto se hace en inglés. Y va a entregar una lista de proteínas, hemoglobinas o relacionadas a la hemoglobina, como pueden ver acá. La base de datos PDB utiliza una nomenclatura para identificar cada una de sus proteínas. Este código de 4 caracteres alfanuméricos que se ve acá. Cada uno de estos es propio para una proteína en particular. Si yo hago clic sobre esta, me va a llevar a la página principal del resultado, que tiene la siguiente estructura. Por una parte, en esta figura vamos a ver una representación preliminar de cuál sería la forma de la proteína. Acá tenemos el código que identifica esta proteína, el título de este trabajo, el nombre de la proteína, la clasificación, el organismo de origen, cuándo fue depositada en la base de datos, el método que se utilizó para obtenerla, la literatura, referencia a cuál es la revista científica donde se indica cómo se obtuvo esto, algunas características de esta molécula. Dice que una hemoglobina tiene 2 cadenas, 142 aminoácidos de longitud por cadena. Otro grupo, dentro de esta proteína existen 4 cadenas, aquí están las otras 2, ¿ya? Por lo tanto son A, B, C, D, son 4 cadenas, y son 2 cadenas iguales, que serían la A y la C, que tienen 142 residuos, y otras 2 cadenas iguales, que es la B y la D, que tienen 146. Son 2 pares de proteínas, 2 pares de cadenas de proteínas que forman este complejo proteico en general, con 2 subunidades cada una. Adicionalmente nos indica que existe una molécula o un ligando unida a esta cadena proteica, que es el grupo hemo, y esta molécula de oxígeno, ¿ya?
Este grupo hemo está en cada una de las cadenas, como aparece acá, A, B, C, D. Si uno pincha acá, donde dice Ligand Interaction, se nos va a abrir un plugin que nos permite visualizar la molécula, principalmente el ligando, en ese grupo hemo que se muestra ahí en pantalla. Esto puede tomar algunos segundos, dependiendo de la conexión. Puede que les pida algunos permisos para activar los plugins. Y acá está la visualización entonces de ese grupo hemo dentro de la proteína. Como ven, ahí tenemos la proteína. Y esta en particular, esto que se ve acá, es el grupo hemo. En el centro está el hierro del grupo hemo. Esto que está en rojo acá son los oxígenos que son transportados por esta proteína. De esta manera uno puede hacer una visualización preliminar de la proteína. Acá hay una serie de opciones que uno puede ir jugando, prendiendo y apagando para ir mejorando la visualización y poder entender mejor la interacción. Podemos elegir color, por ejemplo, y debería ir cambiándose alguna de estas opciones. Muy bien. Eso entonces es la que uno puede ver con la visualización tridimensional. Si volvemos al resumen, a la página principal de resultados, podemos ver también que es posible descargar este archivo. Este archivo que guarda esta información estructural de las proteínas se llama archivo PDB, que tiene un formato en particular que vamos a ver a continuación. Uno se va a download y lo descarga. Y al momento de uno lo guarda, por supuesto, y después de eso uno lo puede visualizar con alguna herramienta de visualización que discutiremos en el siguiente video. Adicionalmente a esto, uno puede aplicar filtros o búsquedas avanzadas, tal como lo hemos visto en el uso de otras bases de datos. La búsqueda avanzada nos permite seleccionar diferentes atributos de las proteínas para ir realizando una búsqueda más fina y ir acotando entonces la cantidad de resultados que uno puede obtener. Para esto uno puede aplicar, por ejemplo, algunos de estos criterios que tienen como el Chemical ID, que me permite elegir, por ejemplo, un ligando que pueda tener esta proteína. Puedo buscar también por ejemplo, por alguna palabra clave, por ejemplo, hemoglobina. Puedo seleccionar alguna otra característica, como el número de cadena, etc. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero lo importante es que sepan que también existe la opción de búsqueda avanzada. Por el momento, la búsqueda general que uno hace acá en la primera línea de búsqueda es suficiente para el aprendizaje que estamos viendo por ahora.